Hoy quiero hablar de un virus mortal. ¿Ve que estamos hablando del virus? Nunca escuché tanto la palabra corona como esta última semana. Es tremendo lo que está ocurriendo en todo el mundo. Virus mortal. En medio de las malas noticias, y cada vez nos sorprende más lo que leemos, pero en medio de tantas malas noticias, las buenas noticias de Jesucristo van a brillar. Cuando mayor sea la tiniebla, más va a brillar la luz del Señor. Ha habido muchísimas plagas desde la antigüedad. Yo me puse a estudiar un poco las plagas que ha habido en la historia y le cuento un poco al respecto de eso a manera de introducción. En 1629 a 1631 estuvo la peste de Milán. Cobró 280.000 personas víctimas. Estuvo la epidemia de Sevilla en 1649, más de 60.000 víctimas, que era prácticamente la mitad de la población. 46% de Sevilla falleció en esa plaga en 1649. Estuvo la plaga de Londres y esa plaga produjo entre 70.000 y 100.000 muertos. La peste de Viena en 1679, 76.000 víctimas. Después vino el cólera, una pandemia catastrófica que comenzó en 1817, un año después de que fuésemos independientes en Argentina. En toda Europa estaba el cólera. Y sumado a eso, luego vino la viruela a mediados del siglo antepasado, 1850 a 1875. Me sorprendió la gripe rusa que se extendió por toda Europa y hubo 1 millón de víctimas. 1 millón de personas murieron por la gripe rusa. Y en este siglo, 50 años atrás, 1968 y 69, la gripe de Hong Kong, 2 millones de víctimas. Esto como que nos pone en proporción a las noticias que estamos viviendo. Y gracias a Dios que tenemos esta prevención y los límites. En algunos lugares, como toda la provincia de Córdoba, por ejemplo, Visión de Futuro no puede tener una reunión. Por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, solo 40 pueden entrar. Así que el pastor Andrés desde ayer a la tarde haciendo reuniones, hoy va a hacer no sé cuántas reuniones más, mañana va a hacer reuniones, con tal de poder atender a toda la gente que iba los fines de semana a la iglesia. He estado hablando de epidemia y pandemia, déjenme definirlos. La epidemia es algo que ocurre a nivel nacional, la pandemia es algo que ocurre en más de una nación, ¿no? En varias naciones, como es la pandemia del coronavirus ahora. La pandemia del SIDA, esto surgió en 1981, hace pocos años atrás, ha cobrado 30 millones de víctimas y el número sigue aumentando. ¿Se puede imaginar? Desde que apareció el SIDA, que haya habido 30 millones de muertes. Para ponerlo en perspectiva al coronavirus con lo que ocurre a nivel país, yo vi cuántas muertes hay por accidentes automovilísticos. En el 2018 hubo 7.274 muertes por accidentes automovilísticos. Uno cada 19 horas, perdón, 19 por día, no sé, prácticamente uno por hora. En el año 2019, y me gustó esta estadística, hubo más de 1.000 víctimas menos. O sea, 6.627 víctimas, se ve que estamos aprendiendo a manejar, o que los radares funcionan y nos obligan a mantenernos a una velocidad necesaria.
Muertes en todo el mundo por el coronavirus, ya vamos a ver, pero no superan las 6.000. Así que estadísticamente, a ver si me está prestando atención, estadísticamente es más probable que yo muera en un choque automovilístico con un camión que lleva cerveza Corona a que me muera por el coronavirus. Gracias, gracias, gracias. Voy a estar acá toda la semana. No se olvide de darle propina a su mesera. El coronavirus hoy, de acuerdo a lo que establece la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, usted puede ver el mapa de los lugares que han sido afectados. En este mapa que vemos hasta nos da los totales de víctimas que ha habido en todo el mundo. Muestra dónde hay focos de infección. En el mapa uno puede tocar cada uno de los focos y ver estadísticamente en ese país cuántos son los infectados, cuántos son los que han muerto y también cuántos fueron los que se recuperaron, ¿no? 80.000 personas infectadas en China, más de 20.000 hoy, 21.000 y algo en Italia, y esto se sigue propagando de una manera acelerada. Hay 30.000 casos más de los que había el viernes. Por eso es que han tomado todas estas normas para que no suceda que esto se siga propagando y se siga multiplicando. Voy a los números finales, fíjese. Casos confirmados que están infectados por el coronavirus, 156.400. Total de muertes a causa de este virus, esta pandemia, 5.833, de los cuales casi 4.000 o un poco más de 4.000 son de China, de donde se originó este problema. Y en color verde ahí, los recuperados son 73.968. Por eso es que los gobiernos han decidido tomar las decisiones que han tomado y las medidas que han tomado. Ahora, hay un virus que es peor que todos los que mencioné. Peor que las pestes de Europa, peor que las gripes de Rusia o la de Hong Kong, peor que el SIDA, que se cobró más de 30 millones de personas. Casi una Argentina entera se murió de SIDA, ¿se da cuenta? Es terrible, pero hay un virus que es peor. Este virus, de acuerdo a una revista cristiana que leía, dice, el mundo está infectado por este virus que es mucho peor que todos los virus que hemos conocido a lo largo de la historia. Este virus infecta a el 100% de la humanidad. No hay inmunidad, no hay sobrevivientes ni esperanza, nadie se escapa. Ese virus es el pecado. La palabra de Dios lo declara de esta manera, no hay justo ni aún uno. Dígalo conmigo, no hay justo ni aún uno. Sigue diciendo Romanos 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos todos afectados. Desde que Adán y Eva pecaron, ese pecado original ha pasado por las generaciones y nos afecta a todos. Romanos 3:23 lo declara de esta manera. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Dígale a su vecino, esto lo incluye a usted. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no lo voy a dejar ahí porque ya hablamos de muerte demasiado. Versículo 24 dice, y somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Yo creo que el Señor se merece un mejor aplauso, aleluya. La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Pero el regalo de Dios, esto está en Romanos 6:23, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Todos digan vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una lucha que tenemos. Estamos constantemente luchando contra esto. Para luchar en contra del coronavirus hemos tomado estas decisiones de respetar las leyes de la tierra. Usamos alcohol en gel. Justo una hermana se está colocando alcohol en gel. Mira, el timing fue perfecto. Sí. Usamos alcohol en gel, tratamos de no saludarnos. Acá nos hemos distanciado. Tratamos de que si tocamos algo no ponernos esa mano en los ojos, en la boca, en la nariz. Vamos a tener que vivir con las manos en los bolsillos de ahora en más y eso nos va a ser mala educación. Pero para enfrentar el pecado está esta lucha constante. Y si uno trata por su propia voluntad de luchar y ganar, y no le va a ir muy bien. No le va a ir muy bien. Mire lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Dice, lo que es bueno viene a ser muerte para mí. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegue a ser extremadamente pecaminoso. Y Pablo dice, estoy en esta lucha y lo que quiero hacer, no lo hago. Porque descubro esta ley, que el mal está en mí. Diga conmigo, el mal está en mí. Hemos sido contaminados, contagiados. Somos un caso confirmado. De hecho, Pablo dice en otro texto, he descubierto que el bien no habita en mí. Versículo 22. Según el hombre interior, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente. Yo a veces lo hice bastante gráfico, ¿no? Como que la mano nos está tratando de agarrar la mente. Y, es como que hay una ley, ¿no? En mi corazón, en mi mente, lo quiero agradar a Dios, quiero servirlo, quiero que el Señor me use como su instrumento, pero después mis ojitos se van por ahí, mis manos se van por allá, mis pies caminan por aquellos lados. Al punto que Pablo tiene que decir, no apagues el espíritu. ¿Por qué? Y porque se termina apagando si no soy cuidadoso en mi manera de conducirme. Hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Falta que me agarre del cuello y me lleve cautivo, ¿no? A la ley del pecado que está en mis miembros. Termina diciendo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente nos da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién nos libra? Jesucristo el Señor. El que dio su vida, el que pagó el precio, el que derramó su sangre. Él es el que me libra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y tenemos que entender que esta ley, este pecado, este virus, no nos afecta acá, nos afecta por la eternidad. El coronavirus tal vez nos acerque más rápido a Dios. O el camión de corona. Pero si dejo que el pecado me afecte, muero por la eternidad.
que Dios te use para traer vida, para traer esperanza, para predicar a Cristo, para ser un ministro de reconciliación. Que Dios te use con poder para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor. Que Dios te use con poder para su gloria. En esta tierra estamos, dice, los más robustos 80, 70, 80. Por la eternidad. Comparar la eternidad con la vida acá. Dice el Salmo 90, es como la hierba que salió a la mañana y se marchitó a la noche, o como el vapor que... La neblina que hubo durante la semana, salió el sol y desapareció. Así es nuestra vida. Un suspiro. Pero la eternidad y el estar eternamente con el Señor celebrando las bodas del Cordero, la eternidad, bien vale la pena consagrarse al Señor. ¿Cómo opera este virus? Me imagino que habrán visto un montón de programas que hablan de que cómo se contagian y cómo se comparten. ¿Cómo opera este virus, el pecado? Santiago capítulo 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Diga, atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado. Fíjese todo el proceso, Recién ahí da a luz la muerte. Pero la palabra de Dios declara, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, la obra de Jesucristo, me han librado de este virus mortal que afecta a toda la humanidad. Nos tocó estudiar todos los decretos que salían, porque cada provincia era diferente. El primero que me llegó fue el de La Rioja, no puede haber reuniones. Así que me preguntan, ¿qué hacemos? Y si no puede haberse, que no haya. Hay que ser obedientes, obedecer las leyes de la tierra. Así que determinaron tener en las células las reuniones y tal vez en algunas células, porque no toda la congregación va a una célula, tener varias y avisar, tener a alguien en la puerta del templo que les diga, miren, hoy no podemos reunirnos acá, pero en la casa de fulano y de mengano y en esta dirección y en aquella, usted puede estar ahí y recibir oración y ser bendecido y sembrar su ofrenda. Hemos tenido que leer el decreto de la provincia, es diferente al decreto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El de la provincia era bastante ambiguo y no daba límites de cantidad de personas, decía masivo. Algunos leyeron otros edictos y entendían que masivo era más de 1000, así que algunos pastores estaban contentos, después, bueno, cambió la cosa. Es como que a cada momento el decreto oficial iba cambiando. ¿Quiere saber cuál es el decreto oficial desde el trono de Dios? Dice, Jesús no vino a condenar a este mundo, vino a salvarlo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que creer o creer. Porque este virus, el único antídoto, es el Espíritu Santo obrando, es Jesús derramando su sangre. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Que te vayas hoy con la certeza y la seguridad de que tenés el antídoto. Que la sangre de Jesucristo te limpió. Es lo que dice Juan en la primera epístola, primera de Juan capítulo 5. Mire la certeza con la que habla Juan en esta epístola. Sabemos, no es dudamos, no es nos parece o aparentemente, no. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo marca la diferencia entre los que están en el reino y los que no? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. ¿Estás o no estás? ¿Sabés o no sabés? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay dudas si lo tenés al verdadero, si tenés al Espíritu, si fuiste perdonado, no vas a tener dudas de que sos de Él. Lo vas a saber. La pregunta es, ¿sabés o no sabés? Romanos 8 dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Juan 16, el Espíritu Santo cumple otra función. Trae convicción al mundo de pecado, de justicia o de juicio. La pregunta sería, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Te está confirmando o te está trayendo convicción? Silencio en la sala. Si hay dudas en tu corazón, que hoy te puedas ir con la certeza, soy hijo de Dios, estoy en el verdadero. Su Espíritu Santo me confirma que soy hijo de Dios, que soy perdonado, que soy escogido, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que soy el pueblo escogido por Dios. Que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Si no sabes, hoy quiero que te vayas con la certeza, con la garantía de que sos un hijo de Dios.